cercado. Lo que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí. Gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Dios les bendiga a todos en su programa Tomando Posesión del Reino. Aquí la servidora, la doctora Ileana Ramos, con ustedes. Queremos hablar sobre un tema muy interesante, queremos hablar sobre el poder de tu necesidad y queremos que nos acompañen y busquen su Biblia si tienen alguna cercana y vayan conmigo a Lucas capítulo 19. Queremos dar lectura a 5 o 6 versículos de la palabra para que usted pueda entender muy bien de lo que realmente queremos hablar en esta mañana. Así que si tiene alguna Biblia cercana, por favor acompáñenos en esta hora a Lucas capítulo 19 y queremos hablar sobre Jesús y Zaqueo, una historia muy conocida que a unos niños se la comienzan a conocer en sus escuelas bíblicas, pero queremos llegar y conocer un poquito más del hogar de Zaqueo. Así que acompáñenos y vamos a dar lectura del versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dio: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué interesante, ¿verdad? Muchos hemos llegado a Jesús porque hemos sentido un vacío interno en nuestro interior, y otros porque han estado llenos de problemas, otros porque han estado enfermos, otros porque están pasando por una crisis, una circunstancia, y han entendido que solamente llegando a un lugar donde está Jesús es donde ellos realmente pueden sentir alivio en medio de su crisis o de su necesidad. Muchos han tenido problemas en sus casas, con sus hijos, con sus esposos, sus matrimonios, con familiares. No importa qué tipo de dificultad o circunstancia tú te encuentres tal vez hoy o en la crisis que tú estás, quiero dejarte saber que lo único que puede ayudar a ese problema se llama Jesús. Fíjate, hay mucha gente que están cansados de pelear, tratando de combatir en contra de su problema, buscando cómo tener una solución de ella. Otros se sienten solos, otros ya se rindieron y sienten que no van a poder seguir más adelante. Pero sin embargo, lo más importante de todo esto es que dónde realmente vamos a poner nuestra mirada. Fíjate, ninguno de nosotros tal vez ha llegado a ganarse la loto para decir, ¿verdad?, que está todo bien. Pero sin embargo, todos tenemos situaciones de una manera u otra, sean financieras también, que podemos incluirla como una de las crisis que mayormente la sociedad está pasando hoy en día. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, queremos hablar sobre este hombre Zaqueo. Y Zaqueo, dice la Biblia, dice que era un hombre pequeño de estatura, también dice que era el jefe de los publicanos y era un hombre rico. Así que por falta de dinero no era el problema de Zaqueo. Zaqueo sí financieramente estaba muy bien. Pero sin embargo, nosotros sabemos que Zaqueo tenía un destino profético y su nombre significaba benevolencia, hacer el bien. Sin embargo, Zaqueo, aún lo que su nombre determinaba de lo que iba a hacer él, Zaqueo andaba robándole al pueblo, robándole a la gente y cobrando más de lo que la gente le supone que le debía. Así que vemos entonces que era muy conocido, tal vez por ser ladrón y no por ser rico. Y los publicanos pues le cobraban los impuestos a la gente y mayormente en aquel tiempo, dice la historia, ¿verdad?, que le cobraban más, y Zaqueo era uno de estos que le sacaba un porcentaje a los publicanos, tal vez porque ser el jefe, o sea que los publicanos le robaban al pueblo y Zaqueo pues tal vez sacaba tal vez su parte también de los mismos publicanos. Así que podemos pensar tal vez que Zaqueo hizo su riqueza robándole también al pueblo, y tal vez era un ladrón con conciencia de lo que estaba haciendo. Así que se lucraba del pueblo y por ser tal vez el jefe de los publicanos.
Cuando una persona de esta magnitud, que siendo el jefe de los publicanos, podemos pensar, ¿verdad?, que este hombre sentía que tenía el poder, el control, y que era un hombre astuto, un hombre sagaz, y abusaba a través de las demás por su posición social, y tal vez había creado una mala fama con todo el mundo, y la gente, ¿verdad?, tal vez se había ganado el desprecio del pueblo, que la gente realmente no quería a Zaqueo, y tal vez la gente sí lo odiaba. Y Zaqueo pues no tenía tal vez muchas amistades, tampoco tal vez era un hombre muy amigable dentro de su posición en la que se encontraba. Pero fíjate, les hablo un poquito de realmente la historia de Zaqueo para que ustedes se den cuenta más o menos el bagaje y la historia de dónde viene este hombre. Zaqueo tenía una necesidad de ver a Jesús. Cuando comenzamos a leer la historia de Zaqueo, dice que Jesús entraba en Jericó y que dice que iba pasando por la ciudad. Y nosotros sabemos que siempre había una multitud que seguía a Jesús y que Jesús iba, ¿verdad?, pasando por ciudades, haciendo milagros, prodigios, señales en las vidas. Y así llegó el momento de llegar exactamente a la necesidad de Zaqueo. Y dice la palabra del Señor que porque Zaqueo era pequeño de estatura, ¿verdad?, y aquella multitud que seguía a Jesús no le permitía verlo. Pero fíjate, mira qué tan grande era la necesidad de este hombre Zaqueo, que automáticamente, sabe, al escuchar que venía Jesús, corrió hacia un árbol, se trepó en él esperando que Jesús pasara. Así que podemos entender que si Zaqueo conocía quién era Jesús, había tal vez escuchado y había llegado tal vez la fama de Jesús a donde estaba Zaqueo. Por lo tanto, la necesidad de Zaqueo llevó a Zaqueo a treparse en aquel árbol. Así que, mire lo interesante de todo esto. ¿Cómo es que cuando tú tienes una necesidad, esa necesidad te lleva a buscar, tener la oportunidad de encontrarte con Jesús? Así que si tú estás pasando por una circunstancia hoy y tú tienes la oportunidad de llegarte a un lugar, a la iglesia, y buscar consuelo y buscar allí para poder Dios sanarte y Dios hacer cosas grandes en tu vida, no esperes mucho tiempo. Si tienes una iglesia cerca, llégate allí. Yo sé que hay algo para ti en ese lugar. Fíjate, cuando habíamos leído la palabra, fíjate, mucho tiempo antes habíamos leído, y los que han leído la palabra han tenido la oportunidad de leerla, vemos que también antes de Jesús llegar a la vida de Zaqueo, ya Dios había sanado a una mujer de flujo de sangre, ya Jesús había sanado a 10 leprosos en el camino. Así que imagínense, cuando Jesús llega aquí, a este lugar, vemos entonces que Zaqueo se trepa en ese árbol buscando de cómo ver y tropezar con Jesús, o para que Jesús se parara en medio del camino y lo viera. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que mirando hacia arriba le vio. Fíjate, dentro de tanta multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús, mira cómo Jesús conoce la necesidad que tú tienes. Cómo Jesús se detiene y mira exactamente en el mismo lugar donde estaba Zaqueo. Pudo haber pasado por allí sin tener que mirar hacia arriba, pudo haber pasado por allí pendiente a las necesidades que le estaban rodeando en ese ambiente donde había tantas personas. Sin embargo, Jesús se detuvo y miró hacia el árbol. Y yo quiero que tú entiendas que hoy Jesús se detiene en tu vida porque Dios quiere tratar algo contigo hoy. Y hoy con esta palabra yo quiero que tú entiendas que Dios está hoy aquí en este programa para dejarte saber que Dios está atento a tu circunstancia, a tu situación. O sea, que no has pasado desapercibido, y no pienses que porque Dios está en silencio y tal vez tú no has escuchado la voz de Dios y tal vez tú andas derramando lágrimas y llorando, tú piensas que Dios no te escucha. Yo quiero dejarte saber que si Dios te está escuchando y que ha llegado el momento de Dios intervenir en la situación tuya de la misma manera que Dios va a intervenir en la situación de Zaqueo. Fíjate, lo más tremendo de esto es que Zaqueo busca la manera de verlo. Así que yo te digo exactamente lo mismo. Tú tienes que buscar la manera de ver a encontrarte con Jesús. Tú tienes que buscar la manera de salir de donde tú estás y llegarte a un lugar donde esté Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la casa de Dios, pues la iglesia. Así que por lo tanto ese es el mejor lugar. Tal vez tú me dices, yo puedo ver a Jesús en mi casa. Sí, es verdad, tú puedes ver a Jesús en tu casa. Pero en estos momentos estamos buscando de que tú realmente entiendas que tú tienes que tomar la decisión. Ahí es que estriba la diferencia. Tú decides si realmente tú quieres tener un encuentro con Jesús. Tú tienes que tomar la decisión si hoy es el día que realmente tú te quieres encontrar con Jesús.
Fíjate, su necesidad lleva a encontrar a Jesús en el camino. Y lo más tremendo de todo esto es que él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Así que por lo tanto, él busca la manera de cómo verlo y vemos que este problema de Zaqueo hace que Zaqueo tal vez salga de su casa o deje su trabajo para ir corriendo a donde estaba Jesús. Así que para que usted entienda que tú tienes que tomar la decisión, salir de donde tú estás, salir del conformismo, de la comodidad en que te encuentras o tal vez de tu misma casa y salir corriendo a buscar dónde está la solución de tu problema. En aquel árbol donde estaba allí sabía Zaqueo que se iba a encontrar con Jesús. Fíjate, de alguna manera u otra, nuestros problemas son los que nos llevan a Jesús. Nuestros problemas son los que nos van a sacar de nuestros hogares para poder tener un encuentro con el Señor. Así que no podemos ver el milagro a menos que nosotros no decidamos acercarnos a Jesús. Dios está dispuesto a hacer milagros en la vida tuya. Dios está dispuesto a que se cumpla la palabra que Dios ha hablado por tantos años a tu vida. Pero tú tienes que tomar la decisión de tener ese encuentro con Él. De la misma manera que Zaqueo tomó la decisión de tomar ese encuentro con Jesús, y por la multitud que seguía a Jesús, que impedía, y su corta estatura fue lo que lo llevó a él a treparse en aquel árbol para poder ver tan solo a Jesús. Bueno, sigamos leyendo, ¿verdad? Que tenemos que estar en cuenta que a veces nuestros problemas son los que nos mantienen ciegos y no nos permiten ver a Jesús. Pero en esta circunstancia vemos que entonces Zaqueo al correr, ¿verdad? Llega a ese lugar y se encontró con Jesús en aquel momento. Así que significa que no importa cuán grande sea tu impedimento, eso no te va a permitir, eso no te va a bloquear a que tú no veas a Jesús. Fíjate, la necesidad de Zaqueo de ver a Jesús va por encima de su estatura, y vemos que él al treparse allí, vemos simplemente querer llamar la atención de Jesús. Fíjate, Zaqueo, tan pronto llegó a aquel árbol, Jesús llega en aquel momento y dice que mira hacia arriba y dice: Zaqueo, date prisa. O sea, que era un problema inminente, era urgente. Esto no era algo que se podía resolver mañana. Esto era un problema que había que resolverlo hoy. Y hoy fue que había llegado el momento de que Dios hiciera ese milagro. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Significa que el problema de Zaqueo estaba en su casa. El mismo Jesús le dice: mira, es necesario que yo hoy entre a tu casa. Y esta palabra es para ti también. Hoy es necesario que Jesús entre a tu casa. Hoy es necesario, hoy es el día que Dios ha creado para llegar a tu casa, porque Dios quiere resolver esa crisis en que tú estás, sea familiar, sea una crisis espiritual, sea una crisis con tus hijos, con tu familia, sea económica, no importa, sea de enfermedad, no importa la crisis que tú tengas. Hoy es el momento de Jesús parar en tu casa y ayudarte en ese problema que tú estás. Fíjate, le dice, date prisa, no lo dejes para mañana. Esto no es un tiempo que tú te vas a sentar a pensar, a ver cuándo. No, que te tienes que dar prisa y que comienza, desciende, baja, camina, llega hasta donde yo estoy. Porque es necesario que yo haga algo en ti. Es necesario que tu vida cambie. Y de la misma manera Jesús te lo está diciendo hoy. Esto es algo que tú te tienes que dar prisa. Esto no es algo que tú debes tomarte mucho tiempo. Que comiences a descender, comience a caminar. Comienza a caminar hacia donde está Jesús. Porque Jesús quiere resolver tu problema. Pero tú tienes que tomar la determinación de salir de donde tú estás. Mira, Zaqueo, baja del árbol. O sea, si tú quieres que yo resuelva tu problema, tienes que salir de donde tú estás. Y a veces tenemos que salir corriendo de donde estamos y acercarnos donde está Jesús, porque sí, Jesús está ahí para resolver nuestra crisis. Fíjate, la necesidad de Zaqueo pudo aún más que su estatura. Pudo más que su estatus social, que siendo un hombre rico, que su orgullo, que la multitud, porque tu crisis eventualmente te va a llevar donde está Jesús. Así que no importa en qué posición económica o estatus social, no importa en el estatus que tú te encuentras hoy, tú vas a necesitar a Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Lo que pasa es que muchos ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Hay otros que todavía están estancados esperando tomar la decisión.
pero hoy es un buen día para que tomes esa decisión. Fíjate, la palabra dice que Zaqueo corriendo delante fue al frente. Fíjate, se adelantó a la multitud, no dejó que su impedimento le permitiera ver a Jesús. Subió al árbol, no le importó que lo hubieran trepado. Imagínate, rico, el jefe de los publicanos, trepado en un árbol. Él ni le importó, óyeme, no le importó las críticas del que dirán. Mira, Zaqueo, mira el jefe donde está trepado en aquel árbol. Mira, créemelo, que cuando lleguen momentos de crisis a tu vida, a ti no te va a importar ni qué es lo que la gente va a pensar, porque realmente tu crisis es más grande. Tu crisis te va a llevar a olvidar el orgullo, olvidar el que dirá, las críticas de la gente, porque es necesario que tú llegues donde está Jesús. Fíjate, la gente no conocía tal vez a Zaqueo porque la multitud tal vez lo seguían de otras ciudades, pero sin embargo, todo el mundo sabía que Jesús iba a pasar por allí. Primero la multitud que lo seguía y segundo los que estaban allí y tercero el mismo Zaqueo sabía que iba a pasar por allí. Así que no importa los obstáculos que tú tengas que vencer hoy, no importa los obstáculos que tú tengas que pasar hoy, pero es necesario que llegue Jesús a tu vida hoy. Fíjate, Jesús lo interviene en el camino. Así que Jesús llegó a aquel lugar, se detuvo, lo miró hacia ese lugar, lo vio aquel lugar por encima de la multitud, miró y no dejando de pensar que aquella multitud que lo seguía también tenían crisis en su vida y muchos de los que lo seguían eran porque ya habían sido sanados y libertados de su condición. Así que, sin embargo, a pesar de la multitud, Jesús lo identificó. Vemos que Jesús lo identifica porque sabía que había una necesidad a pesar de la mucha gente que estaba a su alrededor. Significa que Jesús te ve por encima de tus problemas. Jesús te ve por encima de tu crisis y Jesús ha llegado a este lugar hoy porque hoy es necesario que Dios intervenga en tu necesidad. Tú estás viendo este programa y tal vez no es por casualidad, no fue que cambiaste de canal y tropezaste y dijiste, déjame ver que está hablando esta muchachita y no, es que no hay casualidades en Dios. Óyeme, si estás viendo este programa, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere solucionar tu problema. Hoy es que es necesario que el Señor intervenga en tu crisis. Hoy es el momento que Dios quiere resolverlo y que no hay necesidad de tener que esperar un día más. Fíjate, Jesús mismo decidió intervenir en la vida de este hombre y lo llamó por su nombre, Zaqueo. Significa que Jesús conoce tu nombre. Jesús sabe quién tú eres. No importa el nombre que tú tengas. Mira, inmediatamente Zaqueo lo reconoció y hoy Dios te está reconociendo. Sabe quién tú eres. Óyeme, así que lo que tienes que hacer es darte prisa y comienza a descender. Date prisa y sal de donde estás ahí mismo y comienza, porque hoy es necesario que Jesús entre en tu casa. Fíjate, tu problema es en casa. Tu problema se originó en casa. Tu problema está ahora mismo batallándote tú en tu casa. Así que significa que muchas de las crisis que el ser humano está pasando comienzan y nacen en su casa, en sus hogares. Hogar es también, tipifica intimidad. Es un lugar de paz, es donde se crece como familia, es donde tú te sientes seguro, es donde hay compañía, es donde hay amor. Si estas cosas tú no las consigues en tu casa, significa que tu hogar está en crisis. Si en tu casa no hay paz, si en tu casa tú no sientes seguridad y lo único que hay pleitos y contiendas, significa, amado amigo, amado hermano, que tu casa está en crisis. Fíjate, tú puedes estar trabajando todo el día y a la hora de salir de tu trabajo, tú lo que quieres es llegar a tu casa y sentir paz, descansar. Pero tú sabes cuánta gente se encuentran que están trabajando y prefieren mejor quedarse en el trabajo por no llegar a enfrentar el problema que tienen en su casa todos los días. Así que significa que realmente tú tienes un problema. Si tú sales de tu casa y donde mejor tú te sientes es en la calle, en el trabajo, en cualquier otro lugar menos en tu casa está en crisis. Si tú no sientes la paz en tu hogar, ese amor, tu casa está en crisis. Fíjate, nadie se siente bien en vivir un hogar que está en pleitos y contienda continuamente.
Y cuando nos hablamos y todo el tiempo lo que estamos es gritando, ¿quién quiere vivir en un hogar así? Si el dinero que entra a tu casa te lo bebes, te lo malgastas, ni siquiera tienes para pagar porque todo se va por la borda, significa que tu hogar está en crisis. Así que yo quiero que hoy tú entiendas que tu casa está en un peligro y que es imposible, ¿verdad? Que si tú no tomas la determinación de que abrirle la puerta a Jesús, Jesús nunca va a entrar. O sea, que esto es una decisión que tú debes tomar. Zaqueo inmediatamente dice que aprisa. Oye, cuando dice más que Jesús da la orden, la palabra sobre la vida de él, que le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, dice la palabra del Señor que aprisa, rápido, así mismo, no lo pensó dos veces, aprisa, descendió Zaqueo y dice que le recibió gozoso. Imagínate, uno va a decir gozoso. Cuando él entiende que aquella palabra que le habló Jesús, date prisa que hoy es necesario que yo entre a tu casa sabiendo que Jesús iba a hacer un milagro en la casa de él, que su vida iba a ser diferente, que todo iba a cambiar, que todo iba a mejorar, que iba a comenzar a sentir la paz y el amor que tal vez había perdido por tantos años. Claro que iba a estar gozoso. Pues imagínense yo presentarles a ustedes esta palabra hoy, entendiendo que tú estás en una crisis y que Jesús te dice, toma una determinación, date prisa, desciende. Oye, qué gozoso es recibir esta palabra sabiendo que Dios va a intervenir en tu crisis, en tu situación hoy. Así que tiene que ser esta palabra de sumo gozo para ti, para tú recibirla, hacerla tuya. Pero en este momento es importante que tomes la decisión de Jesús, yo quiero que tú entres a mi casa. Jesús, yo quiero que tú entres a mi casa. O sea que tú tienes que tomar determinación y desearlo. Fíjense, la mitad de las personas que, ¿verdad?, tienen hogares conflictivos, muchas de estas personas pues carecen de cariño, de afecto, no besan, o sea, hace falta ese amor, ese calor de familia y mucha gente no tiene ni siquiera un rincón en su casa donde buscar a Dios. Estadísticamente el 82% de los problemas de la iglesia vienen de algún hogar, de un miembro de la iglesia. El diablo quiere destruir tu hogar. El diablo quiere robarte la paz. El diablo viene a robar, a hurtar, a destruir, a robar esa seguridad, el amor de tus hijos, el de tu esposa, de la gente que tú amas. O sea, que no pienses sencillamente que este mensaje es para aquel que no conoce a Dios. Puede ser que tú sí conozcas a Cristo, que sí tú le hayas dado tu corazón al Señor, pero que también tu hogar también está en crisis. Porque sí hay hogares que están en crisis y bíblicamente podemos probarlo, de que hubieron hogares que estuvieron en crisis. Abraham estuvo en crisis con Sara y con Agar, que tuvo que despedir a Agar que se fuera con su hijo Ismael, que tuvo que intervenir Dios en el asunto y decirle, mira Abraham, escucha a Sara. O sea, y para Abraham tomar la determinación de decirle a Agar, que era la sierva, la criada, que se fuera con su hijo, y que sabiendo que se iban a dejar morir tal vez en pleno desierto, simplemente con un odre de agua y un pedazo de pan, para Abraham no pudo haber sido fácil tomar esa decisión. El hogar de Abraham también estuvo en crisis. El hogar de Jacob estuvo en crisis cuando sus propios hermanos vendieron a José y se fueron. Y ese era el niño que Jacob amaba. O sea que estamos hablando de que la palabra sí registra de hogares en crisis. Así que el tuyo no es la excepción. O sea, que tú tener a Dios no significa que tu hogar no va a estar en crisis. Eso es mentira, sí hay hogares en crisis. Lo que tenemos que aprender a aceptar que nuestros hogares sí pueden estar en crisis y que sí realmente necesitamos una intervención divina de parte de Dios para que Dios intervenga en nuestros hogares que están en crisis. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra, y le mencioné de la historia de Abraham, le mencioné de Jacob, también Jairo. Todavía la Biblia habla de un varón llamado Jairo, que era también principal de la sinagoga, o sea, el director de la sinagoga, el que llevaba los cultos principales en la sinagoga. Tenía una niña de 12 años también, que estaba moribunda, casi agonizando. Óyeme, y para que ustedes vean que su hogar también estuvo en crisis. Incluso la hija hasta murió, relata la Lucas en su escrito. Así que vemos, ¿verdad?, cómo es que hay hogares llenos de crisis.
Y aún vemos cómo este hombre Jairo alcanzó a llegar donde estaba Jesús también, rogándole que Jesús fuera a su casa para que sanara a su hija. Fíjate, y dadas las circunstancias, mientras esto estaba ocurriendo, mientras Jairo estaba hablando con Jesús, recibe la noticia Jairo de que ya su hija murió. Sin embargo, Jesús le dio, no temas, cree solamente. O sea, que yo lo que te quiero dar es una palabra a ti que tú entiendas que sí hay muchos hogares en crisis, que bíblicamente hubieron hombres con muchas crisis, hombres que sirvieron y amaron al Señor, y eso nos determina que porque tú tengas a Cristo significa que tú no vas a pasar. Pero lo que pasa es que necesitamos realmente en un momento determinado que Dios intervenga. Y Dios tuvo que intervenir en la vida de este hombre de Jairo y decirle, cree solamente, y llegar a Jesús a aquella casa y levantar a su hija. ¡Qué bendición! ¿Cuántas cosas se han muerto en nuestra vida que Dios necesita intervenir y levantarlas? Óyeme, lo más importante es tener que nosotros rogar, tomar esta decisión de rogar, Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, entra en la vida de mis hijos, entra en la vida de mi esposo. Oye, y dejar que Dios sea el que comience a operar y que nosotros no seamos el obstáculo de Dios, ¿verdad? De la que la bendición del Señor se manifieste. Así que cuando estamos hablando de que llevar a Jesús a casa, estamos diciendo que realmente tenemos una necesidad. ¿Qué es llevar a Jesús a tu casa? Es devolverle el lugar que a Él le pertenecía. Si tú dejaste de buscar a Dios, si te apartaste del Señor, este es el momento de llevar a Jesús a tu casa, devolverle ese momento, ese hogar y dárselo, entregárselo nuevamente al Señor. Que sea darle a Dios el primero, es levantarle un altar al Señor, es contar con Jesús en todas las decisiones que tomemos para resolver nuestro problema, es que toda nuestra finanza, todo sea de Dios, porque Jesús quiere posar en tu casa. Y Zaqueo estaba bien gozoso, bien contento, y por eso fue que se dio prisa en abrir las puertas de su casa. Óyeme, y es importante que tú le abras las puertas de tu casa a Jesús, para que Jesús pueda entrar, porque cuando tú le abres la puerta a Jesús, Jesús entonces comienza a controlar, porque Él es el que le entra, Él es el que entra y sale de tu casa, Él es el que viene siendo parte y dueño de tu casa, porque tú le estás dando permiso a él a entrar. Así que depende de nosotros si realmente nosotros queremos salir de nuestra crisis, si realmente queremos salir de nuestra situación y nosotros mismos tomar la decisión de abrir la puerta de nuestra casa para que Jesús entre y more y viva en ella. Así que está de cada uno de nosotros tomar la decisión. Todos en un momento de nuestra vida hemos tenido crisis que hemos podido salir de ella, crisis que todavía estamos viviendo en ella, pero hoy es el día porque hoy Jesús quiere posar en tu casa. Hoy es el momento que tú debes de tomar la determinación y abrir las puertas de tu casa a Jesús para que Jesús sea el que comience a tomar el control de su vida. Yo quiero que hoy tú tomes la decisión y tú digas, Señor, yo quiero que tú entres a mi casa. Yo quiero, Señor, darte el primado. Yo quiero servirte. Yo quiero que mis hijos te sirven. Yo quiero que mi casa completa, Señor, te reciba. Así que hay un momento para que tú concientices y busques un lugar donde servir al Señor. Busca una iglesia, congrégate y dale la oportunidad de amar y servir al Señor y decir lo mucho que tú lo amas. Dios te bendiga. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la